Muy bien, chicos, bienvenidos al tema del día de hoy. Nos corresponde ver lo que es la función inversa. Ahora, ¿a qué nos referimos con la función inversa? En este caso, hablamos de, primeramente, función inyectiva, para poder entender lo que es la función inversa, función suprayectiva y función biyectiva, antes de ver lo que es la función inversa. ¿De acuerdo? Entonces, para entender qué es la función inversa, tenemos que entender primeramente qué es la función inyectiva. Entonces, vemos qué es la función inyectiva. Recordemos que una función siempre va a ser, en este caso, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando a la primera coordenada siempre le corresponda solamente una segunda coordenada. Pero también podríamos decir que a una segunda coordenada le pueden corresponder varios puntos de inicio, o sea, varias primeras coordenadas. Por ejemplo, ¿no? Yo me refiero a que si una coordenada es 4.5, no puede aparecer otra segunda coordenada que sea 4.8, ¿de acuerdo? No se puede dar. En este caso, esto no es una función. Pero lo que sí se puede dar es, por ejemplo, que a dos primeras coordenadas le corresponde la misma segunda coordenada. Esto no había ningún problema en una función, ¿de acuerdo? Pero para lo que es una función inyectiva, esto tampoco se va a dar, chicos. Siempre para un punto inicial hay un punto final diferente. Pero también va a ocurrir acá lo contrario. En una función inyectiva, para un punto final siempre va a haber un punto inicial diferente. Es decir, esto necesariamente tendría que ser diferente. Esto sí es una función inyectiva. ¿De acuerdo? A un punto inicial le corresponde un punto final diferente y viceversa también. ¿De acuerdo? Entonces, una función es inyectiva si, solo si, a x1 y x2 perteneciente al dominio de f con x1 diferente de x2, entonces f de x1 es diferente de f de x2, lo que acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Equivalente a que decir que si f es inyectiva, si, solo si, f de x1 es igual a f de x2, siempre y cuando si, entonces x1 es igual a x2. Es decir, la y va a ser igual a otra y siempre y cuando la x sea la misma x. Ojo, o sea, no se va el caso contrario. ¿De acuerdo? Otra forma de verlo, chicos, es gráficamente, y esa es la forma más fácil inclusive. Una función va a ser inyectiva siempre y cuando tracemos una horizontal a su gráfica, y esa horizontal siempre, a lo mucho, va a cortarlo en un solo punto. Si lo corta en más de un punto, decimos que esa función no es inyectiva. ¿Es una función? Sí, pero inyectiva no necesariamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Una función suprayectiva, o también llamada sobreyectiva, epiyectiva, surreyectiva, cualquiera de estos nombres. Sea f una función de a en b, ¿de acuerdo? F es sobreyectiva si y solo si el rango de f corresponde a b. Es decir, este va a ser el dominio y este va a ser el rango, ¿de acuerdo? Si funciona de esta manera, entonces se dice que la función es suprayectiva. Es decir, cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Y una función va a ser biyectiva cuando es inyectiva y suprayectiva a la vez. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos, chicos? Definiendo, en ese caso, lo que es la función inyectiva, ¿de acuerdo? La función inversa va a ser justamente lo contrario a la función original, como lo mismo dice su nombre. F es igual a x punto y coma y, también a que y es igual a f de x. Listo. Esa es la función inyectiva. Se define la función inversa denotando lo siguiente, mira. La función inversa con un asterisco arribita va a ser igual a los pares ordenados al revés. En lugar de x, y, los y, x. De tal manera que y es igual a f de x y x pertenece al dominio de f. Es decir, simplemente se invierten los pares ordenados. Nada más. Pero para que los pares ordenados se inviertan, tiene que también invertirse el dominio y el rango. En ese caso, el dominio de la función inversa va a ser igual al rango de la función original. Y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función original, ¿de acuerdo? Ejemplo, ¿no? Bueno, teorema, una función f tiene inversa f' o f asterisco, sí y solo si f es inyectiva. Ejemplo, 3x más 1 sobre x menos 5, vamos a determinar si existe su inversa. Es decir, si tiene función inversa, mejor dicho, es decir, si es inyectiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo determinamos si es inyectiva? Aplicamos f de x1 igual a f de x2. ¿De acuerdo? Si ocurre que al final x1 es igual a x2, entonces la función es inyectiva. Entonces resolvemos, reemplazamos x1, sería
3 por x1 más 1 sobre x1 menos 5. Igual a 3x2 más 1 sobre x2 menos 5. Aplicamos el aspa, aplicamos la distributiva, nos va a quedar al final 16x2 es igual a 16x1. Se van los 16 y me quedaría x2 igual a x1. Y justamente esta igualdad me indica que la función es inyectiva. Muy bien. Por lo tanto, va a tener una inversa. Ahora lo siguiente va a ser hallar la inversa. ¿Cómo hallamos la inversa? Es lo más simple, chicos. La inversa va a ser justamente despejando la x. Vamos a despejar a la x, la vamos a dejar sola a la x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la dejamos sola? Este x menos 5 pasa al otro lado a multiplicar, sería y por x menos 5 por y igual a 3x más 1. Luego, el 3x pasa al otro lado, el 5y pasa al otro lado, tendríamos y menos 3x es igual a 5y más 1. Factorizo el x, me quedaría y menos 3 por x. Luego ese y menos 3 pasaría a dividir. ¿Y qué me quedaría? X igual a 5y más 1 sobre y menos 3. Una forma de verlo, como es la función inversa, es cambiando el x por f inversa de x. Y en lugar de y, ¿qué va a ir acá? Va a ir x. Simplemente cambiamos lo que es la y por x y lo que es la x por y. Nada más. Y listo, chicos. Esa es la función inversa, súper sencillo. Una indicación importante, chicos, que hemos visto ya anteriormente, que si tengo una función x igual a ax más b entre mx más n, el dominio va a ser todos los reales, ¿de acuerdo? Menos n sobre m. ¿Por qué? Porque con menos n sobre m, lo de abajo valdría 0 y no podría existir, ¿sí o no? Entonces, ese sería el dominio. Todos los reales menos, en este caso, el caso en el que x haga que todo lo de abajo se vuelva 0, que sería menos n sobre m. Y el rango va a ser igual a todos los reales menos a entre m, o sea, en este caso la división de los coeficientes de las x. Y listo, chicos, esa es toda la teoría para lo que es la práctica dirigida. Así que primeramente vamos a resolver estos dos primeros ejercicios que son sumamente fáciles. En el primero me dicen, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función inyectiva? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Simplemente voy a trazar la línea horizontal. Acá lo corto en un punto, acá también. Siempre lo corto en un punto, nada más. Por lo tanto, decimos que esta función sí es inyectiva. Ahora vamos con la siguiente. A ver acá, en esta curva, acá lo corto en un punto, acá también, pero si me acerco un poquito más, me doy cuenta que acá lo está cortando en más de un punto, porque esa curva ya está bajando ya. Entonces, mira, acá hay un punto de corte y acá hay otro punto de corte. ¿Me entiendes? Entonces, esta función no es inyectiva. ¿De acuerdo? Justo por ese bordecito nada más. Ahora acá, esto no es inyectivo, ¿sí o no? Está cortándolo en más de un punto. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Y la última, también lo está cortando en más de 2 puntos. Esa es una función valor absoluto, me parece. Y esta función tampoco es inyectiva. Solamente colocamos solo uno, nada más. En la siguiente me dicen, determina cuál de las siguientes funciones son inyectivas. Primero determinamos si son funciones. 1, 3, 1, 10. Ahora, el 1 se repite. Recuerda que para que sea función tiene que tener solamente un lugar de llegada nada más. Y en ese caso, acá llega al número 2 y también llega al número 8. Entonces, definitivamente esto no es ni función ni siquiera. Por lo tanto, tampoco va a ser función inyectiva. Con el siguiente. En el siguiente tenemos 3, 3, 8 y 8. Definitivamente esto tampoco es función inyectiva. ¿Por qué? Porque nos encontramos que los puntos de llegada son totalmente diferentes. Por lo tanto, esto no es ni siquiera una función. En el siguiente, tengo acá el 1, el 8, el 10 y el 5. Ya, hasta ahí todo bien. Es una función y tiene inicios diferentes. Vamos ahora con los finales. Acá es 3, acá es 3, acá es 3 y acá es 3. Esto definitivamente tampoco es una función inyectiva. ¿Es una función? Sí, pero inyectiva no es, porque se supone que el punto final, es decir, la coordenada final, le corresponde solamente una única coordenada inicial, y acá le corresponden 4 inclusive diferentes.
En la siguiente, 0, 1, 3 y 6. Ya, esta es una función definitivamente. Vamos a ver si es inyectiva. Al 1 le corresponde un punto que es 0, muy bien. Al 2 le corresponde un punto inicial que es 1. Al 5 un punto inicial que es 3 y al pi un punto inicial que es 6. Totalmente diferentes, por lo tanto, esto sí es una función inyectiva. Muy bien. Muy bien. En el siguiente ejercicio me dicen calcula A por B si la siguiente función es inyectiva. Muy bien, si es inyectiva, recordemos que obviamente es una función y lo segundo es que a cada punto de llegada, o sea, a cada Y, le corresponde un solo X. Entonces, si acá me doy cuenta, acá la Y vale 7. Acá también la Y vale 7. Entonces, la única forma en que estos dos puntos coexistan en una misma función, quiere decir que estos puntos son los mismos. Lo mismo ocurre acá con el punto Y igual a 5. Esta coordenada y esta otra coordenada tienen que ser las mismas. Entonces, de acá puedo entender qué cosa que a 3a menos 5 le corresponde ser igual a 4, ¿de acuerdo? Mientras que a 7 le correspondería ser igual a b al cubo menos 1. Listo, entonces 3a menos 5 es igual a 4. Es una ecuación simple. 3a sería igual a 4 más 5, 9. Por lo tanto, ¿a cuánto valdría? 9 entre 3, 3. Listo. A es igual a 3. Lo que sigue sería b al cubo menos 1 es igual a 7. Ese 1 pasa a sumar. Tendríamos que b al cubo es igual a 8. Por lo tanto, ¿cuánto valdría b? B valdría igual a 2. Porque 2 al cubo es 8, obviamente. ¿Qué me piden? Calcular a por b. A por b sería 3 por 2 y 3 por 2 es 6. No vayan a ocurrírsele decir que me piden calcular AB. Ah, ya, AB es 32. No. Obviamente esto no es un numeral, esto es una multiplicación porque no tiene una barrita. Ojo. En el siguiente me dicen, si f pertenece al intervalo menos 4 cerrado, 10 abierto, ¿de acuerdo? Ese es el dominio, ojo, el dominio es este de acá. Y esto de acá viene a ser el rango. De modo que f de x igual a 5x menos 1 y me dicen que es su proyectiva, calcular a por b. ¿Qué es lo que voy a hacer, chicos? Voy a trabajar con el dominio. El dominio va a ser de dónde me voy a guiar. En este caso, ya sabemos que el dominio le corresponde al valor del x. Entonces, x va a ser mayor o igual que menos 4 y menor que 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en realidad para construir este rango? Tengo que construir el f de x. Y recordemos que f de x es 5x menos 1. Entonces, empiezo. Por 5 primero. Si multiplico por 5, menos 4 por 5 es menos 20. X por 5 es 5x y 10 por 5 es 50. Luego, ¿qué voy a hacer? Menos 1. Le resto 1. Si le resto 1, menos 20 menos 1 es menos 21. 5x menos 1 por acá. Y por acá 50 menos 1, 49. Entonces sería acá menos 21 menor o igual que 5x menos 1 y esto es menor que 49. Pero justamente esto que está acá es f de x. Por lo tanto, yo digo que f de x es mayor o igual que menos 21, pero menor que 49. Entonces, el intervalo de f de x, de la función, en este caso el rango, va a ser igual cerrado en menos 21 y abierto en 49. Y justamente esto que está acá es lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? El conjunto de llegada le corresponde el rango de la función. Entonces, A es igual a menos 21 y B es igual a 49. Me piden calcular cuánto vale AB, o sea, A por B. Menos 21 por 49, chicos. Multiplicando de manera correcta y paulatina, me va a salir que esto es igual a menos 1029. Listo, chicos. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, si F es, en este caso, dominio menos 5 abierto a 3 abierto, y el rango va de M cerrado a N abierto, de modo que f de x igual a x cuadrado menos 3. Es surreyectiva. Como es surreyectiva, tengo que en este caso hacer que este rango coincida con el intervalo de f de x. Entonces, nuevamente, parto del dominio, que en este caso el dominio va de menos 5 abierto a 3 abierto. Muy bien, sería
X es mayor que menos 5, pero menor que 3. Construyo en este caso mi f de x. Recuerda que esto lo voy a elevar primero al cuadrado. Y cuando tenemos en un intervalo, tenemos uno que es negativo y otro que es positivo, está pasando por el 0, ¿sí o no? Y al elevarlo al cuadrado, tengo que hacer lo siguiente. X es mayor o igual que 0. Y menor en este caso que la mayor potencia, en este caso, de los dos límites. Menos 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, sí o sí, me voy a quedar con el 25 porque es el mayor. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Muy bien. Luego, menos 3. Menos 3, ¿cuánto sería esto? Acá sería 0 menos 3, menos 3 obviamente, menor o igual que, acá me estaba olvidando, x cuadrado menos 3, por acá menor que 25 menos 3, 22. Acá sería x cuadrado. Y listo, chicos. Acá es mayor o igual. A ver, esto lo vamos a sacar. Y me quedaría entonces x al cuadrado menos 3 es mayor o igual que 3, pero menor que 22. Y justamente esto que está acá le corresponde lo que es f de x. Entonces, f de x es mayor o igual que menos 3, pero menor que 22. Y acá puedo decir entonces que el f de x pertenece al intervalo de cerrado en menos 3 y abierto en 22. Muy bien, justo esto corresponde a lo que viene a ser el rango, ¿sí o no? Cerrado en M y abierto en N. Entonces, de esto que puedo decir que M es igual a menos 3 y que N es igual a 22. ¿Me bien? M más N, que sería menos 3 más 22, lo cual me daría un resultado igual a 19. Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio me dice, si G tenía en este caso el dominio que va desde cerrada en menos 1 a abierto en 3, muy bien, va hacia el rango que va cerrado en M y abierto en N. Muy bien, nuevamente, ¿qué voy a hacer? Voy a construir mi intervalo, ¿de acuerdo? Entonces tendría acá cerrado en menos 1 y abierto en 3. Recordemos, cerrado quiere decir menor o igual o mayor o igual, y abierto quiere decir menor o mayor. Muy bien, tengo que construir en este caso mi x cuadrado más 4x más 1. Entonces, recordemos que en este caso, miren, en este caso en especial, en el x cuadrado más 4x más 1, cuando tenemos una función cuadrática, tenemos que en sí completar cuadrados, ¿de acuerdo? O sea, el x cuadrado más 4x más 1, no podemos trabajar con esta, en este caso, función. Lo que tenemos que hacer es convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Para qué? Para que se convierta en un binomio al cuadrado. Es decir, para que eso sea un x por x. Y acá, para que me aparezca 4x, se sobreentiende que acá tiene que salir un más 2 por más 2, ¿sí o no? Para que al hacer el aspa me quede más 4x al medio. Y para que me aparezca acá un más 2, tiene que aparecerme acá un más 4. Y recuerda que para poder equiparar la función y no se vea distorsionada, agregarle un menos 4 en este caso, o sea, con el signo contrario. Y más 1, no te olvides del más 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esto? Porque estoy completando cuadrados. X cuadrado más 4x más, ¿cuánto tengo que agregarle? En este caso, para que el alfa funcione, tendría que ser más 2 por más 2, ¿sí o no? Y para que sea más 2 por más 2, esto sería más 4. Pero para que este más 4 no haya aparecido de la nada, le agrego un menos 4 para que se equipare. ¿De acuerdo? Entonces, más 4 menos 4, 0. No afecta en nada, no cambia en nada la función. Sigue siendo la misma. Entonces, lo que está haciendo, sí, cosa es formar un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí o no? Por lo tanto, esto pasaría a ser x más 2 por x más 2, o sea, x más 2 al cuadrado, ¿sí o no? Y en este caso, menos 4 más 1 sería menos 3. Esa sería la nueva función g de x. Entonces, esto es lo que voy a construir, chicos. Esto es lo que voy a construir acá, a partir de mi x. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ahora, a continuación, ¿qué hago? Sumo 2. Sumo 2 y me quedaría acá menos 1 más 2, 1. X más 2 obviamente, y 3 más 2, 5. Muy bien, ambos límites son positivos. Al elevarlo al cuadrado no va a pasar por el 0, obviamente, porque ambos son positivos. Entonces simplemente lo trabajo así como está. 1 al cuadrado, 1. X más 2 al cuadrado, X más 2 elevado al cuadrado. Y esto es menor que 5 al cuadrado, 25. Muy bien. Luego, ¿qué me quedaría entonces al final? Le resto, ¿qué cosa? 3. 1 menos 3, menos 2. Mayor o igual que, pero menor o igual que X más 2 al cuadrado, menos 3. Y esto es menor que 25 menos 3, 22. Muy bien. Y listo. ¿Esto qué cosa es? Esto es g de x, ¿sí o no? Por lo tanto, g de x es mayor o igual que menos 2, pero menor que 22. Listo. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Decir que g de x pertenece al intervalo de menos 2 cerrado a 22 abierto. Y justamente eso es lo que estoy buscando, ¿sí o no? El intervalo que me diría qué cosa, que m sería igual a menos 2 y que n es igual a 20. Entonces, ¿qué me piden calcular? E más n. E más n sería menos 2 más 22 y esto es igual a 20. Listo. Muy bien, últimos dos ejercicios, chicos. En el siguiente me dice f va, el dominio va de menos 3. Ajá, estos símbolos, estos corchetes que están mirando hacia otros lados, si te das cuenta, no son los corchetes normales que hemos visto. Entonces, esto de acá, chicos, te comento, esto significa abierto. Así como el símbolo que es así, o sea, eso se puede escribir de esta manera o también se puede escribir de esta manera. ¿De acuerdo? Ese símbolo significa abierto. ¿De acuerdo? Es lo mismo que el abierto que conocemos. Entonces, esto es abierto en menos 3 y abierto en 1, y acá también es abierto. Entonces. Muy bien. Entonces, de este dominio tendríamos qué cosa que X va en este caso abierto en menos 3 y abierto en menos 1. O sea, mayor que menos 3 y menor que menos 1. Muy bien, construimos entonces el f de x. Primero x menos 2, ¿de acuerdo? Ahí te das cuenta que es menos 2. Sería menos 3 menos 2, menos 5. X menos 2 por acá. Y luego esto menor que menos 1 menos 2, menos 3. Luego de ello, al cuadrado. Según las reglas de la construcción, en este caso de funciones, cuando se eleva al cuadrado y ambos son negativos, no pasan por el 0, ¿sí o no? Pero en este caso, al elevarse al cuadrado se invierten las posiciones, porque menos 3 al cuadrado sería 9 y menos 5 al cuadrado sería 25. Entonces el 9 estaría acá, acá sería x menos 2 al cuadrado y el 25 estaría acá. Muy bien. Luego de esto al final, menos 3. Muy bien. Como tengo menos 3, resto nada más. Acá sería 9 menos 3 es 6. Por acá tendría x menos 2 al cuadrado y acá sería menos 3. Y esto es menor que 25 menos 3, 22. Listo. Ya tengo construido lo que viene a ser justamente mi f de x. Entonces, f de x es mayor que 6, pero menor que 22. Listo. Justamente decimos entonces que f de x pertenece al intervalo abierto en 6, que puede ser de esta forma, y abierto en 22, que corresponde justamente al intervalo m y n. M vale 6 y n vale 22. Por lo tanto, que me piden calcular m por n. M por n sería 6 por 22, lo cual me daría como resultado, a ver, 6 por 2 es 12, y 6 por 2 es 12 más 1, 13. 132. Y en el último ejercicio me dicen f de x es igual a 5x menos 8, calcular f inversa de x. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente, entonces en lugar de f de x coloco y. Y es igual a 5x menos 8, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Despejo la x. Ese menos 8 pasa al otro lado a sumar, es igual a 5x, y luego ese 5 que está multiplicando pasa a dividir en este caso. Sería y más 8 sobre 5 igual esto a x.
Y listo, chicos, se terminó el problema. ¿Por qué? Porque lo que me dice acá, para hallar la inversa, significa que el X ahora pasa a ser el F inversa de X. ¿De acuerdo? Y el Y va a cambiar ahora a ser el X. Entonces, esto sería X más 8 entre 5 igual a F inversa de X. Si quieres verlo de manera más ordenada, coloca lo siguiente. F inversa de X sería igual a ¿qué cosa? A X más 8 entre 5. Y listo, chicos. Así de fácil y sencillo.